Académico, otra edición de este programa que te invita a ver todas las charlas y conferencias que dan especialistas de Argentina, Mendoza, del mundo, acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Manuel Atienza es un autor español muy reconocido en toda el habla hispana sobre argumentación jurídica, esta teoría estándar. Él vino a recibir el doctor honoris causa acá en la Universidad Nacional de Cuyo y aprovechó para hacer una charla muy interesante sobre filosofía del derecho. Escuchá. Cierta de que lo jurídico resulte ser injusto o lo justo antijurídico, no significa que el derecho tenga un carácter puramente instrumental. O sea, no significa que no haya valores intrínsecos del derecho, ni tampoco significa que se pueda prescindir del derecho. Esto es, que el derecho no forme parte de la idealidad social. Más bien, yo diría que sin el derecho no tenemos la menor oportunidad de que pueda darse alguna vez una sociedad justa. 6. Brian Tamanaha ha sostenido en un texto relativamente reciente, de 2006, la tesis de que una visión puramente instrumentalista del derecho supone toda una amenaza para el Estado de Derecho, para el rule of law. Lo que quiere decir con ello es que la consideración del derecho como un medio para un fin, la concepción instrumental, es una concepción aceptable si va ligada a otras tesis, esencialmente a la de que el derecho incorpora ciertos ideales de justicia y que se trata de un instrumento para servir al bien social, y naturalmente siempre que haya una idea razonablemente compartida de en qué consiste el bien social. Pero cuando esto último comienza a ponerse en duda y cada grupo social, organización, etcétera, se siente legitimada para defender sin demasiados límites sus propios intereses, una consecuencia en buena medida del creciente relativismo moral, de que no exista algo así como lo bueno y lo correcto, lo que se pone en riesgo son valores muy básicos del derecho y del Estado de Derecho. Podría pensarse en encontrar un remedio a ese relativismo, a la disparidad de fines existentes, en algo en principio externo al derecho, a saber, en la maximización de la riqueza social. Es a lo que lleva la ideología neoliberal, que en el derecho ha estado vehiculizada por el llamado análisis económico del derecho. Pero se trata de una solución obviamente inaceptable, puesto que no puede pensarse que la eficiencia económica sea el fin más importante del derecho, ni menos aún el fin único del derecho. El constitucionalismo contemporáneo ha tenido como una de sus consecuencias, para emplear una acertada metáfora de Habermas, que la moralidad ha emigrado ahora al interior de los derechos. De manera que en los derechos de los estados constitucionales los valores de dignidad, autonomía, no discriminación, etc., no es solo que sean valores jurídicos, además de serlo morales, sino que ellos definen los límites de la juridicidad. Esto es, establecen el campo de lo jurídicamente indisponible. Y dado que en el contexto de nuestras sociedades solo el derecho está en condiciones de poder garantizar esos valores morales, ese creo es un aspecto de gran importancia de la obra de Habermas, a lo que se llega es a que hay valores tanto formales o procedimentales como también sustantivos ligados intrínsecamente con la existencia de un derecho o de cierto tipo de derecho. Se pueden llamar, creo, valores intrínsecos porque no podemos concebirlos fuera de esquemas jurídicos. No podrían verse realizados sin el derecho. 7. Y con ello se llega a la tesis del carácter necesario del derecho, a la imposibilidad de prescindir del derecho, que tiene, cabría decir, la tesis dos vertientes. En sociedades con cierto grado de desarrollo no hay alternativa para el derecho, aunque sí haya un derecho alternativo a los existentes o al existente, y el derecho no solo no es un mal necesario, sino que por el contrario es una condición necesaria para la existencia de la moralidad. Habermas subrayaba que las relaciones entre el derecho y la moral en nuestro tipo de sociedad eran fundamentalmente relaciones de complementariedad. Ello puede resultar equívoco en la medida en que sugiere la no existencia o no relevancia de conflictos entre el derecho y la moral. Si la relación es de complementariedad,
no parece serlo entonces, de conflicto. Algo así como que los conflictos serían siempre internos al derecho, lo que es una manera de rebajar la tensión entre el derecho y la moral. Pero esto, naturalmente, resulta inaceptable, en mi opinión. Y no parece que sea así como hay que interpretar la tesis de la complementariedad. Al igual que no es tampoco de recibo la tesis, en este caso criticada por Habermas, de que el derecho es un caso especial de la moral. No lo es, y ese rechazo vale también en relación con la tesis de que la argumentación jurídica, como veíamos estos días de atrás, es el rechazo de la tesis de que la argumentación jurídica sea un caso especial de la argumentación práctica racional. Habermas dibuja también una idea de la unidad de la razón práctica en la que la moral y el derecho aparecen en cierto modo nivelados, y la moral en consecuencia no jugaría un papel rector dentro de la razón práctica. Los tres elementos, derecho, moral y política, estarían en un mismo plano. Esa manera de ver las cosas parecería ser antitética con la de Nino, cuando este último defendía que las razones jurídicas no tienen por sí solas carácter justificativo. Las únicas que tienen carácter justificativo son las razones morales, para Nino. Y por eso hablaba él, dado el rango prioritario que concedía a la moral, de un imperialismo de la moral dentro de la razón práctica. Pero es muy posible que el contraste entre uno y otro, entre Habermas y Nino, sea más que nada aparente de palabras, diríamos, y motivado por un uso un tanto inadecuado por parte de Nino de la expresión imperialismo, cuando habla de imperialismo de la moral. Y también porque, como se acaba de señalar, Habermas pone quizás un énfasis excesivo en la complementariedad entre derecho y moral. Como es sabido, Nino otorgó un gran peso a las razones institucionales en el derecho, en el razonamiento judicial justificativo, de manera que en su opinión estaría justificado que un juez postergase en su razonamiento el uso de la que sería la mejor razón desde un punto de vista estrictamente moral y se sirviese de una razón que, sin ser la mejor, no fuese tampoco gravemente inmoral, porque de esa manera se evitaba erosionar el sistema jurídico, la racionalidad de lo segundo mejor, ¿verdad? Lo llamaba, la del derecho. Y me parece que ese comportamiento, digamos, condescendiente de Nino, con lo que yo estoy de acuerdo, hacia sus subordinados, no es el que caracteriza a lo que hoy entendemos por imperialismo. Creo que usa la palabra de una manera no del todo acertada, salvo que se trate, claro, de un emperador moral al que no se le considere más que un primus inter pares, en cuyo caso resultaría aceptable. En todo caso, lo que me parece importante subrayar es que el derecho forma parte de la praxis, en el sentido aristotélico de la expresión. No es solo razón instrumental, sino también razón práctica. Pero los tres ámbitos clásicos de esa razón práctica están articulados entre sí de una manera compleja. La moral y la política penetran en el derecho de los estados constitucionales, a través de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo el derecho es esencial para que sea posible la moralidad y es esencial para poder controlar el poder político. Dicho lo cual, resulta también igualmente indispensable insistir en que el derecho no equivale ni mucho menos a la moral. Digamos que hay una moral interna al derecho y también una moral externa al derecho y que muchas veces está en antagonismo con él. La función de esa moral externa, por lo tanto, es de crítica al derecho. 8. La defensa del objetivismo moral es un rasgo central del pospositivismo, un requisito, en mi opinión, para poder dar cuenta de las prácticas jurídicas del Estado constitucional y también para construir una filosofía del derecho que asuma de manera coherente el objetivo de la transformación social. Curiosamente, tanto los positivistas como los autores críticos, entre comillas, parecen coincidir en este punto, en el rechazo del objetivismo moral. Pero eso creo que debilita enormemente sus concepciones filosóficas, cuando éstas están comprometidas con la transformación social. Es el caso de Ferrajoli, es lo que le llevaba a dejar, por así decirlo, en el aire las bases de su imponente edificio teórico. Un edificio teórico construido para la protección y salvaguardia de derechos fundamentales que, sin embargo, no puede, en sentido estricto, fundamentar, dado su no objetivismo en materia moral.
Algo parecido puede decirse del proyecto de Juan Ramón Capella, que es un importante y filósofo español de tendencia crítica. Pues no se ve como una convención social, tanto para Capella como para Ferrajoli. El fundamento de los derechos humanos sería únicamente la convención social, el hecho de que se acepte en alguna sociedad. No se ve, digo, cómo eso puede servir de justificación para un proyecto de construcción social que inevitablemente va contra las convenciones establecidas. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno, como es el caso muy claro de Capella, tiene una concepción de la idealidad social completamente opuesta al neoliberalismo? Quiere decir que si no logra el éxito, no logra que haya una convención social favorable, ¿se habría equivocado en plantear sus críticas? Me parece que eso no podemos aceptarlo. Esa concepción objetivista de la moral, a que yo suelo llamar objetivismo crítico, es un objetivismo de las razones. Es la base tanto de lo que solemos entender por teoría de la justicia, la teoría del derecho justo, como la deontología jurídica, que me parece que es un capítulo bien importante de la ética jurídica, la deontología jurídica, o sea, las normas y valores que deben guiar el comportamiento de los juristas profesionales. Y como precisamente estos tendrían que ser agentes del cambio social, de ahí el que la deontología debería preocuparnos porque eso es lo que guía o al menos marca límites a su comportamiento. Ello supone, desde luego, introducir un elemento de idealidad en el derecho, el objetivismo moral. Pero es que sin esa idealidad no habría forma tampoco de hacer que la filosofía del derecho, o que el derecho juegue un papel de transformación social. Necesitamos, en definitiva, un modelo de lo que sería la sociedad ideal y pensar que tenemos razones objetivas como para pensar que esa es la meta donde deberíamos tratar de aproximarnos. 9. La concepción postpositivista del derecho tiene, yo creo, en su haber el haber contribuido ya a una cierta transformación social a través de la difusión de los valores del constitucionalismo contemporáneo y de la orientación de la práctica de los tribunales en el sentido de promover esos valores. El instrumento para ello ha consistido fundamentalmente en la elaboración de una teoría de la argumentación jurídica que de manera relevante se debe a autores de esa tendencia del postpositivismo. Merece la pena recordar cuáles son algunos de los cambios que se han producido ya en la práctica jurídica, sobre todo en la práctica judicial de muchos países del mundo latino, en particular en Latinoamérica, quizás más que en Europa. Aunque puede ser más acertado hablar de tendencias que de cambios consolidados, yo citaría estos: la disminución del formalismo, el incremento de las exigencias de fundamentación, de motivación de todas las decisiones de los órganos públicos, en particular de las judiciales, la introducción de razones morales y el tener mucho más en cuenta las consecuencias sociales de las decisiones, el uso de procedimientos argumentativos como la ponderación, que como se podría mostrar, no hay ninguna razón para vincularlos con la arbitrariedad. Es un procedimiento del que naturalmente se puede hacer un mal uso, pero también se puede hacer un uso perfectamente racional. Todo eso ha llevado, por otro lado, a que muchos, juristas y no juristas, hayan emprendido una especie de cruzada contra el activismo judicial, ante el riesgo, se suele decir, de que los jueces invadan terrenos que no les corresponden y pongan en consecuencia en grave riesgo el Estado de Derecho, la separación de poderes. Los jueces estarían decidiendo, se dice, en muchos casos de manera arbitraria, haciendo valer simplemente lo que son sus opiniones políticas sobre el caso de que se trate, y ello en detrimento de lo que en un Estado de Derecho formaría parte de las competencias de las autoridades administrativas y sobre todo del legislador. Ahora bien, por un lado parece indudable que los cambios en los sistemas jurídicos que asociamos al constitucionalismo, básicamente la existencia de constituciones que incorporan muchos enunciados, principios y valores de significado inevitablemente más impreciso que el de las reglas, digo, ese cambio implica de manera, digamos, objetiva, un aumento del poder de los jueces. Y que a ello no podemos renunciar si no estamos dispuestos a renunciar también a los valores que el constitucionalismo implica. La exigencia, para decirlo con la sugerente expresión de Dworkin, de tomarse los derechos en serio. Y, por otro lado,
Y aunque no quepa negar que ese incremento de poder supone desde luego un riesgo, yo creo que hay por lo general una gran exageración por parte de quienes denuncian esa tendencia de los jueces al activismo. No digo que no sea un riesgo, digo que normalmente se exagera mucho. Pues si se observa lo que es la práctica judicial del mundo latino, me parece que hay buenas razones para pensar que el mayor riesgo está más bien en lo que podríamos caracterizar como el vicio opuesto al activismo, que es saltarse los límites del derecho, y el vicio opuesto no es otro que el formalismo, o sea, interpretar esos límites de manera tan estrecha que se imposibilita que se pueda hacer justicia a través del derecho. De todas formas, la definición de lo que pueda o deba considerarse como activismo es una cuestión abierta, pues depende de las circunstancias sociales y del tipo de sistema jurídico en el que opere un juez. Por ejemplo, depende de si hay o no un control difuso de constitucionalidad, de cómo funciona el precedente en cuanto a fuentes del derecho, del funcionamiento de los órganos públicos no judiciales, sobre todo en la protección de los derechos fundamentales de la gente, etc. Pero también depende el concepto de activismo de la concepción que se tenga del derecho. Obviamente, cuanto más estrecha sea esa concepción, más apegada esté al literalismo en materia de interpretación, etc., tanta más propensión tendrá a ampliar el ámbito de las decisiones judiciales que considere activistas. Y al revés, una concepción amplia, en mi opinión adecuada del derecho, tiende a restringir el campo de lo considerado como activismo. No es que no exista, pero me parece que es un campo más limitado de lo que muchas veces se piensa. Y lo que es bien cierto es que faltan estudios sociológicos que permitan conocer con alguna precisión lo que tendría que significar, entre otras cosas, país por país, la entidad de esos comportamientos activistas, incluida su repercusión en el funcionamiento del sistema jurídico y en el sistema social. Sabemos muy poco sobre eso. A pesar de lo cual, me parece que lo que sí puede advertirse es una tendencia más o menos generalizada a interpretar la Constitución, y todas las constituciones contemporáneas son entre sí muy parecidas, en un sentido favorable a la ampliación de los derechos, lo que en algunos casos ha significado también la creación de nuevos derechos, o si se quiere, la explicitación y el desarrollo de derechos que estaban únicamente implícitos en la Constitución. Uno de los casos más relevantes de ese tipo de jurisprudencia lo representa el Tribunal Constitucional de Colombia, sobre todo en materia de derechos sociales. La configuración positiva del derecho a la salud en ese país es básicamente una creación jurisprudencial, y el tribunal ha ideado una técnica novedosa que ya está siendo seguida por tribunales de otros países, consistente en declarar lo que llaman el estado de cosas inconstitucional, en relación con la situación de los presos, por ejemplo, o con la de los desplazados por la guerra, lo que supone tomar medidas de carácter general, y eso es lo peculiar, que parece que un juez no podría tomar ese tipo de medidas generales, y que vendrían a suplir la inacción de otros poderes públicos del Estado. Pero yo creo que eso no ha supuesto exactamente activismo judicial en el sentido mencionado, o por lo menos no en los límites en los que suele afirmarse, sino que los jueces asumen un rol muy activo en la defensa de los derechos fundamentales, lo que sin duda implica que crean derecho, pero de una manera que, en mi opinión, debe considerarse legítima. Básicamente, lo que ha hecho ese tribunal es establecer una serie de requisitos mínimos, por ejemplo, al ordenar que se establezca un plan de salud, que forma parte, esos requisitos mínimos, de lo que afecta a la dignidad humana y que, por lo tanto, no puede dejar de reconocerse a cualquier individuo. De manera que no puede considerarse que con ello se invada lo que sería el ámbito de discrecionalidad, el ámbito de lo disponible de las autoridades legislativas y administrativas, porque lo que está diciendo es lo que es indisponible, que como quiera que sea que actúen, los órganos políticos deben satisfacer esos mínimos. Por lo demás, los cambios en la práctica judicial, en la fundamentación de las decisiones judiciales, están contribuyendo también a modificar la forma de proceder de otros profesionales del derecho, por lo que cabe decir que en los últimos tiempos se está produciendo un cambio en la cultura jurídica de estos países, en buena medida un cambio en la manera de entender el derecho y la argumentación jurídica, que seguramente ocasionará también transformaciones sociales de cierta envergadura y no fáciles de determinar todavía con alguna precisión. Y 10.
William Twining, que es uno de los teóricos del derecho, en mi opinión, más interesantes de los últimos tiempos y cuyas concepciones a mí me resultan próximas, escribió en uno de sus libros que el papel del derecho en el desarrollo era significativo pero modesto. Seguramente tenga razón. Y efectivamente lo más importante para lograr resultados positivos en relación con iniciativas como la de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, ya saben, erradicar la pobreza, ciertas enfermedades, etcétera. Cuando se estudia el papel del derecho en el desarrollo, Twining estaba refiriéndose a esto. Y como digo, creo que tiene razón, que lo más importante no sean las medidas jurídicas, sino las medidas de carácter económico, científico, tecnológico, unidas a la conciencia moral de la gente para que se produzca una presión a través de los medios y de las redes de comunicación que obligue a actuar a los estados y a otro tipo de organizaciones, las ONG. Pero hay que tener en cuenta que esos serían solo algunos de los fines que cabe obtener a través del derecho. En relación con eso es más bien modesto. Pero hay otros fines que son más específicamente jurídicos, en el sentido de que el papel que los mismos juega el derecho no podría calificarse ya de modesto, sino yo diría de esencial. Es lo que ocurre, sin ir más lejos, con la autonomía. La existencia de normas jurídicas que ponen límites al poder público, el Estado de Derecho, o uno de los aspectos del Estado de Derecho, es la única forma conocida para evitar la arbitrariedad y, en consecuencia, para que la gente pueda trazarse planes de vida y controlar su existencia, por lo tanto, para que pueda ser autónoma. Y también con la igualdad. No parece existir ninguna forma de evitar que las personas sean discriminadas por razón de su orientación sexual, de su raza, etcétera, que no incluya, aunque naturalmente no sean las únicas medidas, que no incluya, digo, medidas jurídicas. Por lo demás, Twining hacía una referencia a una pensadora estadounidense, Barbara Ward, que me recordaba a mí a un famoso texto de uno de los inspiradores del ya lejano mayo del 68, Herbert Marcuse. En el final de la utopía, ese filósofo procedente del marxismo frankfurtiano y emigrado luego a los Estados Unidos, señalaba cómo estaban ya presentes en la sociedad del capitalismo avanzado, decía, de los años 60 del siglo pasado, las fuerzas materiales e intelectuales que podrían llevar a una transformación que supusiera la eliminación del hambre, de la pobreza y del trabajo alienado, y que diera lugar a una sociedad verdaderamente libre, una sociedad humana, la llamaba. Lo que impedía esa gran transformación, en su opinión, en la opinión de Marcuse, la obra famosa, como saben, era lo de El final de la utopía. La clave de la transformación para Marcuse era la organización sociopolítica de la Tierra. Pues bien, aproximadamente medio siglo después, las cosas no parecen haber cambiado mucho, o mejor dicho, han cambiado, porque los factores que Marcuse consideraba que podían contribuir a que la existencia de una sociedad emancipada no fuese ya una simple utopía. Los factores eran la riqueza económica y el conocimiento científico y tecnológico. Eso ha crecido de una manera muy considerable, ha crecido de manera extraordinaria en nuestras sociedades. Pero, sin embargo, hoy no creemos estar más cerca de que esa idea se convierta en una realidad, sino más bien, al contrario, vivimos indudablemente en un momento de gran pesimismo histórico. Aunque los términos esenciales del problema, de la situación que da lugar a ese pesimismo, son básicamente los mismos que eran entonces, hace medio siglo. Lo que va mal en nuestro mundo no es la falta de riqueza o el de escaso desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, sino la distribución profundamente inequitativa de la riqueza y la utilización y antes el desarrollo del conocimiento no para la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas. Lo que quiero decir, en definitiva, que el problema esencial de la humanidad sigue siendo un problema de organización social. No haría falta añadir que el derecho tiene que ver centralmente con la organización de la sociedad y que los saberes jurídicos, incluida la filosofía del derecho, bien pueden considerarse también como saberes de tipo organizativo. Muchas gracias. Así llegamos al final del Académico. Seguid viendo todo nuestro material audiovisual, todas estas charlas tan interesantes en www.universidad.com.ar y haces clic en Un Académico. Muchas gracias y hasta la próxima.